Continuamos, hermanos, con nuestra serie de predicaciones en el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo se titula nuestra serie, hermanos? ¿Alguien se recuerda cuál es el título principal de la serie? Victoria, victoria. Una carta de amor en tiempos de crisis. Victoria, hermanos. La semana anterior dijimos que nuestro Señor Jesucristo le pide al apóstol Juan, que está recibiendo esa visión en Patmos, le pide que pueda escribir 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Y hermanos, aunque como dijimos la semana anterior, se trata de 7 iglesias particulares ubicadas en 7 lugares específicos, los principios que nuestro Señor Jesucristo le dice a cada una de las iglesias, los principios de estos mensajes pueden y deben ser aplicados a toda la iglesia a lo largo de la historia cristiana entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así que, dicho de una manera más sencilla, nosotros debemos ser apercibidos con esta enseñanza, debemos aplicarnos esta enseñanza a nuestro corazón como iglesia. Debemos de tomar estos principios y tomarlos para nosotros. Amén, hermanos. Con esto en mente, la semana anterior estuvimos estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerda el mensaje a la iglesia de Éfeso? Una iglesia con una ortodoxia firme, pero que había perdido lo más importante. ¿Qué fue lo que perdió la iglesia de Éfeso, hermanos? Su primer amor. Habían dejado a un lado ese primer amor que los distinguía desde el inicio. Estaban viviendo una ortodoxia muerta, y el Señor Jesucristo les dice: cuidado con la ortodoxia muerta, porque aunque tuvieran una correcta doctrina, aunque fueran firmes en su evaluación de los falsos maestros, Jesús en términos simples les hace un llamado. El llamado que vimos la semana pasada es: o aman o se mueren. ¿Se recuerda usted ese llamado? El llamado del Señor Jesucristo para la iglesia es: cuidado con la ortodoxia muerta, o aman o se mueren. El día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Esmirna. Esta iglesia es una de las 2 iglesias que son alabadas por nuestro Señor Jesucristo, y que al mismo tiempo no hay en ellas nada reprochable, hermanos. Fíjese, son 7 iglesias, 7 iglesias. 2 de esas iglesias, Cristo las alaba, Cristo las exhibe como modelos de iglesia y no les reprocha nada. 4 iglesias las alaba y las reprocha, y una iglesia solamente las reprocha. Les dice solo lo que están haciendo mal. De esas 2 iglesias que se han mantenido fieles y firmes al Señor, de esas 2 iglesias que son alabadas y no reprochadas, una de ellas es la iglesia de Esmirna. Por eso, hermanos, hay mucho que aprender en esta iglesia. Amén. Quisiera que pudiéramos dividir este mensaje a Esmirna en 3 encabezados o 3 puntos para nuestro mejor entendimiento, y me gustaría que pudiera acompañarme a Apocalipsis capítulo 2 verso 8. Apocalipsis capítulo 2 verso 8, y que usted tenga su Biblia abierta en esa porción, ya que vamos a estar tocando esos textos. Apocalipsis capítulo 2 verso 8. El primer encabezado que vamos a estar tratando, el primer punto de este mensaje es: saludo y alabanza a una iglesia espiritualmente rica. Repito, saludo y alabanza a una iglesia espiritualmente rica. Qué maravilla de título, hermanos. Qué maravilla ser catalogados por Jesús como una iglesia espiritualmente rica. Bien, verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ahora, permítame ponerle un poco de contexto en cuanto a la ciudad de Esmirna, para que podamos entender algunos detalles que Jesucristo menciona en este mensaje.
Esmirna, hermanos, era una metrópolis comercial, era una mega ciudad dedicada al comercio. Tendría aproximadamente 250,000 habitantes. Por ahí peleaba con Éfeso, ya que más o menos tenía la misma cantidad de personas. De hecho, Esmirna era una de las ciudades más prósperas de la región. Y aunque era griega, aunque era una ciudad de origen griego, esta ciudad se había sometido voluntariamente al imperio de Roma. Sí, a diferencia de otras ciudades que se habían rendido a través de la guerra, a través de los golpes y los palos, ¿verdad? Esta ciudad de Esmirna se había rendido pacíficamente y se había entregado, digámoslo así, al señorío de Roma como ciudad y pertenecían a Roma. De hecho, en el año 195, y mire hermano, esto es un dato interesante, en el año 195 antes de Cristo, o sea, 195 años antes de Jesús, Esmirna construyó un templo dedicado a la diosa Roma. Imaginen, un megatemplo dedicado a la diosa ciudad de Roma. En el año 26 después de Cristo, dedicó también un templo al emperador Tiberio, lo proclamó como Dios y le hizo un templo ahí en medio de la ciudad. Y de hecho, a Esmirna le encantaba alardear diciendo ser la primera ciudad en el imperio en rendir culto público al emperador. El emperador finalmente terminó siendo adorado, terminó siendo reverenciado y muchos haciéndoles un tributo al emperador romano. Pero incluso mucho antes de que eso ocurriera, Esmirna fue probablemente la primera ciudad en hacer un culto público al emperador. Fue de hecho una de las primeras ciudades en considerar que el emperador era divino. Imagínese usted cómo va la situación. Ahora bien, ese no es el punto a recalcar de Esmirna. Los escritores en la antigüedad alababan a Esmirna por ser una ciudad con una hermosa arquitectura. Esmirna tenía los mejores templos de la región. Tenían el templo más grande a Zeus. Tenían el templo más grande a la diosa Cibeles. Y el ordenamiento territorial en las calles de Esmirna era tan espectacular que muchos de los escritores antiguos lo alabaron de una forma increíble, llegándola a llamar la gran corona de Esmirna, por su parecido a una corona. Yo creo que por ahí hay una imagen más adelante, una imagen de la ciudad. A ver si la encontramos por ahí. Esa, muy bien. La ciudad entonces tenía un centro, y en el centro estaba, digamos, el lugar de operaciones, y así como una corona que tiene un centro y después se va desplegando hacia los lados, las calles de las cuales se desprendía el centro formaban una especie de corona. Era una ciudad impresionante, hermanos, impresionante. Esta ciudad tenía también una característica muy interesante, y es que tenía árboles, un tipo de árbol muy particular que producía una resina aromática de color entre marrón, rojizo, amarillento. A esa resina le llamaban mirra. Así que todo el producto de mirra que se comerciaba en Asia Menor, en Asia Mayor y en toda Europa provenía de Esmirna. De hecho, el nombre Esmirna, ¿verdad?, es el nombre que le da a esta esencia mirra. De ahí viene, esmir, que es mirra. Lo que hacía de esta ciudad un lugar de comercio impresionante entre las demás ciudades, y hacía de esta ciudad, y esto es un dato importante para nuestro estudio de hoy, hacía de esta ciudad una ciudad sumamente rica. Probablemente, y debido a su comercio, era una de las ciudades más ricas de toda la región. En Esmirna también, por si fuera poco, había una población judía bastante grande.
la cual también era muy acaudalada. Los judíos tenían muchos bienes en esa ciudad. De hecho, se dice que la comunidad judía hizo en una ocasión, en el tiempo de la ciudad de Esmirna, hizo un aporte de 10,000 denarios para un proyecto de embellecimiento de la ciudad. 10,000 denarios. Imagínense, el denario era el salario de un jornalero de un día. Así que imagínense donar solo para el embellecimiento de la ciudad 10,000 sueldos de un día. Imagínense, eso era impresionante. Estos judíos eran riquísimos, tenían mucho dinero. Pero allí, en medio de una ciudad tan rica y opulente, se encontraba la iglesia de Éfeso. Perdón, la iglesia de Esmirna, ya estoy yo en el otro mensaje. Allí estaba la iglesia de Esmirna, una iglesia que en su mayoría estaba conformada por gente pobre, con muchos esclavos o ex esclavos, gente que había sido despojada de sus bienes por causa del nombre de Cristo y que vivían en pobreza. De hecho, el texto nos dirá más adelante que ellos vivían oprimidos. Esa es la palabra que usa para hablar de pobreza. Ellos vivían oprimidos. Así que así era aquella pequeña iglesia. Un grupo de personas que, a diferencia de la población de Esmirna, que era riquísima, esta gente era pobre. Ahora bien, no se tienen indicios de la formación de esta iglesia. De hecho, esta vez en Apocalipsis capítulo 2 es la primera vez que aparece el nombre de la iglesia de Esmirna en la Biblia. Policarpo, quien fue pastor de la congregación de Esmirna por muchos años, escribió una carta a los filipenses, y en ella, en esta carta, dice que los filipenses conocieron a Cristo por medio de Pablo, pero en Esmirna todavía no le conocían. Es decir, lo que está diciendo Policarpo es que aunque Pablo estuviera tan cerca de ellos, porque Éfeso estaba tan solo un día y medio de camino de Esmirna, aunque Pablo hubiera estado tanto tiempo en Éfeso, Esmirna no conoció el evangelio de Cristo todavía por causa de las enseñanzas de Pablo. Significa muy probablemente que Esmirna fue una iglesia tardía, probablemente un producto de la predicación misma de la iglesia de Éfeso. La historia también nos dice que Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan, fue discípulo directo. Así que muy probablemente la iglesia de Esmirna pudo haber sido producto de las enseñanzas de Juan, ¿verdad? Sea como fuere, hermanos, para este momento donde Jesús está enviando el mensaje a la iglesia de Esmirna, se nota, hermanos, que se trataba de una iglesia firme y robusta en la fe cristiana. Era una iglesia que se mantenía firme en el evangelio, una iglesia que no se conmovía por lo que estaba a su alrededor, una iglesia que permanecía firme y atenta a todo el mensaje de Cristo. Y es a esa iglesia que Cristo le da instrucciones a Juan para que le escriba un breve mensaje. Este mensaje inicia con las características palabras que ya creo que conocemos porque hemos estudiado la semana pasada eso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia. Ya dijimos la semana anterior que la palabra ángel no hace referencia a un ángel de forma literal que estuviera encima de la iglesia, ¿verdad? Sino que hace referencia al pastor de la iglesia. Así que le está escribiendo al pastor de la iglesia de Esmirna. Y hermanos, muy probablemente, y esto es un concepto que de verdad quiero enfatizarlo ahora porque lo voy a usar de nuevo al final, pero muy probablemente, hermanos, el pastor de esta iglesia de Esmirna seguramente pudo ser Policarpo de Esmirna. No hay mucha información en este sentido, aunque Tertuliano, que fue un teólogo de la historia de ese tiempo, dice que el mismo apóstol Juan fue el que nombró como pastor de Esmirna a Policarpo. Así que muy probablemente Policarpo era este ángel al cual le envía el mensaje el Señor Jesucristo. Inmediatamente después del saludo, Jesús dice de sí mismo lo siguiente, verso 9: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Qué interesante presentación de una carta, ¿verdad? ¿Usted se ha presentado en alguna carta en algún momento? Ah, por ejemplo, solemos tener ese tipo de presentaciones como esperando que esté bien en sus labores cotidianas, ¿verdad? O usamos más bien el título de la persona a la que le enviamos, por ejemplo, Henry Jock presente, ¿verdad? Ese es el inicio de una carta. Antiguamente, en el inicio de una carta, de un mensaje, iba la descripción de aquel quien estaba enviando el mensaje. Nosotros leemos, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a, ¿verdad? Y ahí está la descripción y así comienza cada una de las cartas de Pablo. Pues mire cómo se describe Jesús, o cómo quiere Jesús que la iglesia de Esmirna lo reconozca. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, hermanos, es interesante cómo Jesús se presenta en este mensaje, porque está citando el libro de Isaías. Jesús está citando el libro del profeta Isaías. En Isaías capítulo 44, verso 6, mire lo que dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La pregunta que yo quiero hacerle es: ¿quién es el que habla aquí en Isaías, hermano? ¿Quién es? Dios Padre, Jehová Dios. Con esta expresión que usa Jesús entonces en este mensaje a Esmirna, Jesús está diciendo que Él es Dios, hermano. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Y además Jesús está agregando que Él es igualmente eterno que Dios el Padre. Porque este texto en Isaías, Dios lo está usando para decirle al pueblo que Él es eterno y que Él controla toda la historia. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios, fuera de mí no hay nadie que pueda controlar la historia, dice Dios en este texto de Isaías. Lo mismo, hermanos, está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Hermanos, esto tuvo que haber traído un profundo descanso a los hermanos de Esmirna. Y de verdad, esto debe traer un profundo descanso a nuestro corazón, hermanos. Porque nuestro Señor es aquel que gobierna la historia. Repito de nuevo, nuestro Señor Jesucristo es aquel que gobierna la historia. Él está por encima de cualquier reino humano, hermanos. ¿Cómo se describe Cristo aquí? ¿Cómo es que inicia el texto? Él está diciendo: yo soy eterno. Hermanos, si Cristo, aquel a quien servimos y adoramos, aquel que es nuestro Rey de gloria, si Cristo es eterno, significa que Él está por encima de todos los reyes, de todos los gobernantes y de todos los emperadores romanos. Porque sabe una cosa, hermano, cualquier rey, emperador, gobierno humano, cualquier ideal político tiene un momento de nacer y tiene un momento de terminar. Pero Cristo es eterno. Él es eterno, hermanos. Pero además, en el verso 9, Cristo nos dice que Él es el que tiene autoridad sobre la misma muerte. Porque Él dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, pero soy también el que estuve muerto y vivió. Hermanos, es como si Cristo estuviera dándoles la garantía a los hermanos de Esmirna que Él es quien tiene el poder y el control sobre el tiempo y sobre la muerte. Y esto es sumamente importante, hermanos. Ninguna palabra de las que están escritas aquí están puestas por coincidencia. Porque de hecho a los hermanos de Esmirna más adelante les va a decir que sean fieles hasta la muerte. Pero antes de eso Jesús les está diciendo: pero yo soy el que controla la muerte. Así que todo está en control. ¿Se da cuenta cómo Cristo empieza a decirles de esa forma? Yo tengo todo en control. Inmediatamente después del saludo, Cristo dice que conoce minuciosamente algunas cosas de esta iglesia, a la que, por cierto, de nuevo, solamente alaba, solamente elogia y no reprocha. Mira el verso 9 de nuevo. Yo conozco, dice, tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, escuche bien ahora lo que dice Cristo, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo primero que Cristo les dice es que conoce sus obras y su tribulación. Hermanos, por el nombre de Cristo, estos hermanos de Esmirna estaban viviendo en opresión. La palabra tribulación es una palabra que en griego puede traducirse como opresión. Ellos estaban siendo oprimidos. De la misma forma que se nos dice que en Egipto el pueblo de Israel fue oprimido por 400 años. Es la misma palabra. Fueron oprimidos. Ellos estaban en opresión. Por causa del nombre de Cristo, muchos de ellos habían perdido trabajos. Algunos habían perdido recursos. Quizás sufrieron la confiscación de sus bienes. Ellos estaban siendo oprimidos por el nombre de Cristo. Y algunos de ellos habían muerto o estaban a punto de morir. Como dijimos antes, hermanos, Esmirna era una ciudad de mucha riqueza y opulencia. Pero la iglesia de Esmirna estaba conformada por siervos, esclavos y gente trabajadora, a la que por el nombre de Cristo le habían confiscado sus bienes. ¿Se puede imaginar usted eso, hermano, por un momento? Imagínese usted esa escena. Por el nombre de Cristo le confiscan sus bienes, por el nombre de Cristo le cortan su trabajo, por el nombre de Cristo lo meten a la cárcel, a usted o a alguno de sus familiares. Hermanos, era una iglesia que a los ojos de los esmirnianos o esmirnenses, no sé cómo decirlo, a los ojos de los habitantes de Esmirna era un grupo de gente pobre e insignificante. Pero a los ojos de Cristo, hermanos, ellos son ricos. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor a Esmirna. Hermano, ellos eran espiritualmente ricos. Eran creyentes que habían entendido verdaderamente el Evangelio. Eran creyentes que habían nacido de nuevo. Eran creyentes que estaban viviendo de forma piadosa, amando a Cristo con todos sus afectos. Eran creyentes que estaban deleitándose en el Señor cada día y predicando fielmente el Evangelio. Eran creyentes que gozaban de una ortodoxia firme, lo que tenía Éfeso. Pero también, ya que eran una iglesia rica, hermanos, ellos eran un grupo de creyentes que gozaban de un amor robusto por Dios, por su gloria y por su iglesia. Era una iglesia, repito, espiritualmente rica. Ortodoxia, firme y amor robusto por Dios, por su gloria y por su iglesia. Y hermanos, eso es lo que como iglesia deberíamos aspirar a tener. Repito de nuevo, eso es lo que como iglesia nosotros, iglesia bíblica por su gracia, deberíamos aspirar a tener. Hermanos, deberíamos desear que Cristo pueda decir de nosotros que somos una iglesia espiritualmente rica. No necesariamente que somos una iglesia que tiene plata. No, eso es lo que se busca hoy. Hoy, hermanos, la idea o el ideal de una iglesia buena es una iglesia que sea próspera, que tenga el edificio más grande, que tenga los carros más lujosos estacionados fuera, o que los miembros luzcan los trajes más elegantes y sofisticados. Hermanos, Cristo busca una iglesia que sea espiritualmente rica, una iglesia firme en la fe, que predique las escrituras con una enseñanza clara y correcta, pero que además tenga afectos profundamente encendidos por el Señor, por su gloria y por su pueblo. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que busca el Señor de ti. Eso es lo que busca el Señor de mí, hermanos. Una iglesia espiritualmente rica. Al final de este elogio, Cristo agrega que esta iglesia estaba luchando también, y en su lucha se mantenía firme.
Hermanos, era una iglesia rica espiritualmente, que tenía una ortodoxia firme, tenía un amor correcto por Dios, por su gloria, por su pueblo, pero además era una iglesia que se mantenía firme frente a la lucha que otros ocasionaban contra ella. Dice nuestro texto: y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Ahora, permítame explicar esto un poco porque está medio como raro, ¿verdad? Cuando Jesús vino, hermanos, a esta tierra, haciendo milagros, prodigios y predicando con autoridad el evangelio del reino de los cielos, los primeros que tuvieron que haber entendido que Él era el Mesías, ¿quiénes eran, hermanos? Los judíos. Y de una forma más específica, sus respectivos líderes religiosos. Porque los líderes religiosos se la pasaban todo el día meditando, supuestamente, ¿verdad?, en las Escrituras. Así que ellos serían los que tenían que haber reconocido al Mesías al nada más venir. Ellos tenían la revelación del Antiguo Testamento. Dios había revelado a ellos en el Antiguo Testamento, y habían tenido todo tipo de profetas que los habían amonestado y les habían trazado el camino del Mesías. Y hermanos, todas las profecías mesiánicas en cuanto a Cristo se cumplieron, una detrás de otra. Pero cuando Cristo vino, en lugar de reconocerlo como Mesías, se volvieron radicalmente en su contra, y hermanos, como dice Pedro, asesinaron al autor de la vida. Hermanos, y aquí está el punto de este asunto. Conocer la verdad de Dios en Jesucristo y negarla a propósito es una blasfemia. Repito de nuevo: conocer la verdad de Dios en Jesucristo y negarla a propósito es una blasfemia. Y eso es lo que estos supuestos judíos estaban haciendo en Esmirna. Estaban blasfemando contra Dios al conocer la verdad de Dios en Jesucristo y negarla a propósito. Ese era el gran problema. Eso era lo que estos hermanos de Esmirna tuvieron que enfrentar. Que los judíos en aquella ciudad, que eran muchos y que eran adinerados, se enfrentaban contra ellos. Eran los mismos judíos los que juzgaban, señalaban y perseguían a los cristianos en aquella ciudad. ¿Qué le parece? Se dice históricamente, y veremos un poco de eso al final de este mensaje, pero se dice históricamente que el día del martirio de Policarpo, que fue un sábado, hermanos, un sábado fue que asesinaron a Policarpo. Se dice que ese día la comunidad judía fue la que fue a juntar la leña para ponerla en el lugar del martirio y quemar a Policarpo. Un sábado. ¿Qué le parece? Pecado, ¿no es cierto? Pecado para los judíos. Pero no les importó. Ellos estaban blasfemando contra Dios al oponerse, al negarse a propósito al mensaje, el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, es por eso que Jesús decide ya no llamarles judíos. ¿Nota usted el texto? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Mire, Jesús les llama no judíos. Estos judíos se creían hijos de Abraham, pero ya no lo eran. Habían perdido su linaje, habían perdido su autoridad de ser llamados hijos de Abraham. Porque los que son verdaderos hijos de Abraham son los que por la fe están unidos a Cristo. Así que estos eran llamados judíos, pero que realmente no lo eran. Ahora bien, hermanos, quizá nosotros no tenemos que enfrentar la blasfemia de los judíos que negaron abiertamente el evangelio de Jesucristo. Tal vez hoy tú no te vas a encontrar en la calle con un judío que te diga: tú eres cristiano, blasfemo, y te va a tirar piedras. No, seguramente no va a pasar. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde se niega a Cristo, donde se niega su verdad y donde se niega su palabra de la misma forma que en Esmirna.
Por un lado, hermanos, por un lado, no se pierdan esto, porque esto es muy importante para nosotros. Por un lado, están aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio, se cierran al Evangelio y siguen filosofías humanas y viven una vida de ateísmo práctico. Algunos incluso dicen creer en Dios, pero viven una vida de ateísmo práctico. Habiendo escuchado, lo que hacen es, como yo dije antes, conocen la verdad de Dios en Jesucristo y la niegan a propósito. Pero por otro lado, tenemos a aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio y participando de iglesias todos los domingos, viven un cristianismo cultural. Y en un sentido, hermanos, eso también se convierte en una blasfemia contra Dios. ¿Me siguió en esto? Aquellos que escuchan y se cierran y viven un ateísmo práctico. Pero están aquellos que escuchan, que asisten a iglesias y viven un cristianismo cultural. ¿Qué eres tú? Soy cristiano. ¿Y vives como cristiano? No. ¿Piensas como cristiano? No. ¿Actúas como cristiano? No. ¿Deseas a Cristo? No. Entonces, tú estás negando a propósito la verdad de Cristo, y eso te convierte en un blasfemo. Hermanos, conocer la verdad de Dios en Jesucristo y negarla a propósito es blasfemia. Conocer la verdad de Dios y vivir la vida a mi antojo, o de acuerdo a mis sentimientos, o de acuerdo a mis emociones, es una blasfemia. ¿Me sigue, hermano? Así que sí, también nos enfrentamos en este tiempo a muchos como en aquel tiempo. Sin embargo, estos judíos habían llegado a un límite tan alto en su blasfemia que ellos mismos eran los que acusaban a los cristianos delante de los romanos de no reconocer al César como Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Terrible. Por lo tanto, hermanos, los cristianos fueron calumniados, perseguidos y con frecuencia condenados a muerte por causa de las acusaciones de los judíos que se habían convertido, según Jesús, en agentes de Satanás, quien era el dueño de su sinagoga. Wow, esto es muy serio lo que está diciendo Jesús. Está diciéndole a estos judíos: miren, Dios no es el centro de sus sinagogas, Satanás es el dueño de su sinagoga. Wow. Y es interesante, hermanos, que tanto Esmirna como Filadelfia, que son las dos iglesias, los dos lugares donde Jesús no reprocha nada, Esmirna y Filadelfia son los dos lugares donde Jesús alaba a esas iglesias y las expone como modelos. En esos dos lugares Jesús también dice, los dos lugares, que Satanás estaba en medio de sus sinagogas, llevándolos a la blasfemia y a la mentira, en Esmirna y en Filadelfia. En los dos lugares fueron los únicos dos lugares donde Jesús alabó a las iglesias sin pronunciar ningún reproche contra ellos, y fueron los dos lugares donde el problema más serio es que la sinagoga se había convertido en un lugar dirigido, comandado por el mismo Satanás. Hermanos, una total oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento que ellos serían luz a las naciones. ¿Y qué estaban haciendo allí? Siendo sinagoga de Satanás, trayendo más oscuridad y tinieblas a ese mundo que ya de por sí estaba en oscuridad y tinieblas. Y hermanos, esto es muy significativo. ¿Sabe por qué? Porque es en los lugares más oscuros donde la luz resplandece con más brillo. Porque es en el lugar donde más presión había, donde más oscuridad había, que allí en esos lugares es donde dos iglesias florecientes y ejemplares se levantaron para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Repito, hermanos, es en los lugares más oscuros donde la luz resplandece con más brillo. Déjeme ponerle un ejemplo de eso. Según las estadísticas mundiales de evangelismo, la iglesia de mayor crecimiento el día de hoy, ¿sabe dónde está? En China.
La iglesia de mayor crecimiento es en la China. Ahora, ¿qué está pasando en la China, hermanos? Persecución. La iglesia está siendo perseguida. La iglesia no se puede reunir libremente así como nosotros lo hacemos en un salón o en una bodega. La gente se reúne en los automóviles, en las casas de 2, 3, 4 a 5 personas. Sin embargo, la iglesia está creciendo con potencia, hermanos. Es de los lugares más peligrosos para el cristianismo. Sin embargo, es en los lugares más oscuros donde la luz resplandece con más brillo. Y hermanos, esto aplica también para nosotros hoy. Vivimos en medio de un cristianismo cultural deteriorado, manchado, y que sin lugar a dudas, en muchos sentidos, es un evangelio apóstata que no salva. ¿Me sigue, hermano? Vivimos en medio de un lugar donde, si bien es cierto que no hay persecución física, existe mucha oscuridad. Aún rodeados de cientos de iglesias a nuestro alrededor, hay mucha oscuridad. Pero hermanos, debemos permanecer fieles, firmes y constantes, transmitiendo la verdad del verdadero evangelio de Cristo, porque allí en medio de la oscuridad es donde Dios trae su luz. De nuevo, mantengámonos fieles, firmes y constantes, transmitiendo el mensaje del evangelio de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, nuestro segundo encabezado esta noche, que es un mandato a la fidelidad. Dice el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Cristo, que es aquel que conoce todo en su iglesia y que tiene el control de todas las situaciones de su iglesia, les da un mandato y les dice: no temas, sé fiel. No temas, sé fiel. No temas, porque vendrá un tiempo de sufrimiento, les dice Jesús. Los cristianos de Esmirna, hermanos, deben ser conscientes de que están peleando una guerra espiritual en la que se enfrentan con el mismo diablo. Se da cuenta y dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo iba a incitar a las autoridades de tal forma que algunos creyentes serían encarcelados, con la posibilidad de que muchos de ellos terminaran como, hermanos, muertos. Por eso les dice: sé fiel hasta la muerte. Y hermanos, Cristo les dice a la iglesia: y este tiempo de padecimiento durará 10 días. Ahora, obviamente, yo creo que ninguno de nosotros puede entender estas palabras como literales, ¿no es cierto? No es que la iglesia de Esmirna tuvo que experimentar un tiempo literal de persecución de 10 días. Aquí no es literal, hermanos. El número 10 en la escritura transmite el significado de totalidad o plenitud, algo completo, algo que empieza y termina. Así que Cristo les está hablando del periodo total de sufrimiento que ellos experimentarían. En otras palabras, Cristo les dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación, ni por corto tiempo ni por largo tiempo, sino por el tiempo completo que yo lo decida. Eso les está diciendo: por el tiempo completo que yo decida. Lo que quiere decir, hermanos, es que tarde o temprano ese tiempo de aflicción, de sufrimiento y persecución terminaría. Por tanto, Jesús invita a estos discípulos de Esmirna, ¿para qué? Para que sigan siendo fieles a Él. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y si son fieles, dice el Señor Jesucristo, ellos recibirán la corona de la vida. Es decir, la corona de la plenitud de la vida. En otras palabras, y me gustó mucho este comentario de William Hendrickson, se lo voy a leer. Dice: si ellos responden positivamente al mandato de mantenerse fieles al Señor en medio de la persecución, la opresión y el padecimiento, ellos tendrán el gozo más glorioso en esta vida, y en la vida venidera, gloria e inmortalidad. Eso es lo que Cristo les dice.
Mantente fiel. Y si tú eres fiel a mis palabras, si tú eres fiel a mi evangelio, vas a tener gozo y plenitud en tu alma, en esta tierra y en la vida venidera, gloria e inmortalidad. Y hermanos, ese es el mensaje central de esta iglesia. Ese es el énfasis en este texto. Sean fieles en medio de la tribulación, porque el gozo verdadero les espera aquí en la tierra, aún con persecución, pero luego en la eternidad. Sean fieles en medio de la tribulación. Hermanos, aquellos que son fieles a Cristo tienen como garantía la persecución. Pablo lo dijo con estas palabras, 2 Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos, hermanos? Serán perseguidos. Híjole. Hermanos, la fidelidad a Cristo te garantiza la persecución. A ver, escucha esto otra vez. Otra vez. La fidelidad a Cristo te garantiza la persecución. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces es mejor no ser fiel a Cristo para no ser perseguidos, ¿no? ¿Verdad o no? Yo prefiero no ser perseguido, mejor no voy a ser fiel a Cristo. Bueno, eso podría ser cierto. El problema es que no ser fiel a Cristo es un fruto que finalmente te garantizará la condenación eterna. Así que si tú eres fiel a Cristo, tendrás la corona de la vida. Pero si no eres fiel a Cristo, tendrás la condenación eterna. Ahora bien, fíjate en el detalle que a veces pasamos por alto en este texto. Volvemos al versículo anterior. ¿Para qué iban a ser encarcelados estos hermanos de Esmirna, hermanos? Para ser probados. Y es que, hermanos, a veces la persecución o la aflicción son elementos usados por Dios para probar y pulir a su iglesia mucho más. Y que finalmente su fe, como dice el apóstol Pedro, finalmente su fe, como el oro que pasa por el fuego, resulte en alabanza, gloria y honor en la venida de Jesucristo. En otras palabras, aquellos que frente a la persecución o a la aflicción o al momento difícil en su vida se mantienen firmes en su fe y confianza en el Señor Jesucristo, al final de la historia, en la venida de Cristo, al final serán los que con mayor fuerza alabarán el nombre del Señor, porque sus vidas serán un olor más agradable delante de Él. Hermanos, el sufrimiento, la persecución o la aflicción son usados por el Señor como pruebas divinas para el crecimiento de su pueblo. Es por eso que me uno al pensamiento de muchos que han dicho a lo largo de los últimos años que la iglesia de hoy necesita experimentar un poco de zarandeo, un poco de persecución, para manifestar a quienes verdaderamente son fieles al Señor. Hermanos, la fe verdadera es aquella que frente a la aflicción, el sufrimiento o la persecución se mantiene firme. Esa es la fe verdadera. Ahora, es verdad, hermanos, que nosotros, que tú y yo, no tengamos que ser perseguidos o encarcelados o asesinados por causa del nombre de Cristo. Posiblemente ninguno de los que está aquí vaya a padecer eso. Pero, hermanos, vivimos en un lugar donde cada vez hay más presión contra los cristianos por defender la verdad. No es lo mismo persecución es ya un escalón más alto. Y la persecución que te lleva a la muerte es un escalón más alto todavía. Pero nosotros estamos en un momento donde estamos siendo presionados como iglesia por defender la verdad del Evangelio. Serás señalado por amar a Dios con todas tus fuerzas. Serás vituperado por defender obedientemente el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero servir a Cristo y vas a ser vituperado por eso. Serás llamado anticuado, retrógrado o legalista por oponerte a la enseñanza liberal de este mundo. Te dirán loco o demente por estar afirmado en las Escrituras. ¿Quién vive por causa de un libro que fue escrito hace miles de años? ¿Quién vive por eso? Eres un loco, eres un bobo, fanático, demente. Quizá tu familia te señalará como el intolerante por mantener convicciones firmes. Perdóname, pero yo no voy a eso.
Perdóname, pero yo no participo de esas actividades. Perdóname, pero yo no me contamino con el mundo como tú quieres que yo haga. Quizá te van a señalar por ser un intolerante. O incluso en algún futuro alguien podría perder su trabajo o su posición por causa del evangelio. Y eso no está tan lejos, hermanos. Una de las características fundamentales de los gobiernos latinoamericanos, y es reconocido a nivel mundial, esto no es un secreto, ¿verdad?, es que somos corruptos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué pasa si tú te quieres oponer a esa corrupción? ¿Qué pasa? Afuera. Que te vaya bien. Hermano, esa es presión cristiana, porque tus valores cristianos te dicen: no seas corrupto. Y si tú te vuelcas hacia la corrupción, entonces tú no estás viviendo un cristianismo como el que Cristo te pide. Pero si tú finalmente rechazas esa corrupción, lo que va a pasar es que te van a sacar tu trabajo. Así que, hermano, incluso en algún futuro alguien podría perder su trabajo o su posición por causa del evangelio. ¿Me sigue, hermano, con esto? Pero sea como fuere, recuerda, hermano, vivimos, y ese es el recordatorio que Cristo le hace en este texto a los hermanos de Esmirna, vivimos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual. Ahora, no se trata de una guerra de poder donde nos tengamos que estar atando y desatando demonios por aquí, por allá y por doquier. No es ese tipo de guerra a la que yo me estoy refiriendo. Es una guerra por la verdad. Una guerra por la verdad, donde el maligno utilizará todo a su alcance para hacerte caer. Y de la misma forma que Cristo hace el llamado a Esmirna, yo quiero hacerte ese llamado esta noche. No temas, sé fiel hasta la muerte. No temas, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, debemos ser una iglesia fiel a Cristo, a su evangelio, a su palabra y a la gloria de su nombre. Nos debe doler cuando el glorioso nombre de Jesucristo es dañado en medio nuestro. Pase lo que pase, y aún en medio de la tribulación, de los señalamientos, de la persecución, pongamos los ojos en Jesús, aquel que sufrió y aún murió por causa nuestra. Porque, hermano, no hay de otra. Mira, Cristo nos mostró el camino, siendo Él el camino. Y luego el escritor de Hebreos les dice a los hermanos que estaban siendo perseguidos, vituperados, que estaban siendo señalados y atribulados, el escritor de Hebreos les dice: ¿saben qué? Frente a todo esto, manténganse firmes sin desmayar, poniendo los ojos sobre Jesús. Hermano, pon los ojos sobre Jesús, que Él sea tu causa de vida. Sé fiel a Él. Es lo que dice Jesucristo: sé fiel hasta la muerte. ¿Sé fiel a qué, hermano? Sé fiel a mí, dice Jesús. Pero también yo quiero aprovechar este tiempo para decir que aunque nosotros hoy no estamos siendo dramáticamente perseguidos, sino solo presionados, hay muchos lugares donde hoy el evangelio es perseguido, incluso hasta la muerte. Hay un mapa por ahí en un momento. Usted ahí tiene las zonas rojas en el mundo donde el evangelio está siendo perseguido, y en naranja usted tiene las zonas donde el evangelio está, donde hay precaución, una alta precaución para predicar el evangelio. Hermanos, lugares como Arabia Saudita, Myanmar, China, India, Afganistán, Irán, Pakistán, Nigeria, Eritrea, Sudán, Libia, Yemen, Somalia, Corea del Norte. Todos estos países están siendo perseguidos de una forma que para nosotros, hermanos, es hasta difícil de comprender. Nosotros no nos podríamos hacer a la idea que las autoridades vengan a nuestra casa y le pongan un revólver en la cabeza a nuestro hijo y que nos digan: o te arrepientes de seguir a Cristo o lo mato. Hermano, ellos están atravesando por un momento de persecución que es difícil de explicar y difícil de comprender. Para el 2024, 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe en Jesucristo. 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe en Jesucristo.
7.679 iglesias o propiedades cristianas fueron atacadas por grupos armados subversivos. Y al día de hoy, hermanos, el día de hoy, mientras nosotros estamos aquí en paz y en armonía, el día de hoy, 4.744 de nuestros hermanos todavía están encarcelados por su fe en Jesucristo. ¿Se fija en esto? ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer en medio de esto? Hermanos, debemos orar para que nuestros hermanos no teman y que puedan ser fieles a Cristo hasta la muerte. Debemos orar por ellos. Señor, dales de tu gracia para que ellos sean fieles a ti hasta la muerte. Que aún en medio de la persecución, de la cárcel o de los asesinatos, puedan tener ese gozo inefable y glorioso que caracteriza a un cristiano. Hermanos, necesitamos orar por ellos. Pero quiero terminar este mensaje con el último apartado, el último encabezado, en el que voy a ser muy breve. He titulado a este punto: promesa de Cristo para ellos y para nosotros. Cada una de las cartas, de los mensajes, trae una promesa final. El versículo 11 nos da esta promesa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De nuevo, hermanos, este es un mensaje de atención de parte de Cristo. Es un mensaje de atención. Dice: oigan, el que tiene oído, oiga. Presten atención a lo que estamos hablando. Pero también, hermanos, es un mensaje para todos nosotros, porque luego dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este es un mensaje para nosotros también. Y luego Cristo dice: al que está venciendo, les recuerdo, esa es la palabra que veíamos la semana anterior. El que venciere, literalmente el tiempo verbal nos indica que la palabra significa el que está venciendo. Al que está venciendo, dice Cristo, aunque sufra la muerte en la tierra por causa de mi nombre. Y esa es la conexión que hace con el verso anterior. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Pero recuerda, al que está venciendo, aunque sufra la muerte en esta tierra por causa de mi nombre, no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, de la muerte eterna. Hermanos, tenemos una promesa incomparable. Hoy somos esa iglesia que está venciendo por causa de Cristo y del Evangelio. No somos una iglesia destruida. Podemos ser una iglesia perseguida, podemos ser una iglesia presionada, pero somos una iglesia que está triunfando. Esta es lo incomparable en el reino del Señor. Lo decíamos el domingo pasado. Los que quieren ser grandes tienen que ser pequeños. Los últimos serán los primeros. Si tú quieres vivir, tienes que morir. Y hermanos, los que triunfan son aquellos que puede ser que estén perseguidos y que estén presionados por este mundo, pero estamos venciendo. Y pase lo que pase en este mundo, en el mundo venidero tenemos la esperanza que disfrutaremos la vida abundante, la vida verdadera, la vida eterna. Hermanos, este mundo es pasajero, este mundo es un momento, pero luego pasaremos la eternidad con el Señor. Así que de nuevo, el final, esta promesa de Cristo para ellos y para nosotros es de nuevo victoria. Victoria. Hermanos, en esa esperanza de gloria es que descansamos frente a la tribulación. Nosotros al final vencemos. Al final hay triunfo para la iglesia. Victoria. Descansa en eso. Ten esperanza en eso, hermanos, y construye tu vida en esa esperanza. Pase lo que pase, venga lo que venga, esta vida es un momento. Esta vida es un momento. Viviré fiel a mi Señor durante esta vida y al final la vida eterna. Y hermanos, eso es precisamente lo que entendió la iglesia de Esmirna. ¿Y por qué lo sabemos? Porque algunas décadas después de este mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, su pastor Policarpo, quien no quiso negar el nombre de Cristo, fue martirizado un 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Probablemente fue el cristiano martirizado número 12 o 13 de la iglesia de Esmirna. Así que no era el primero, ni fue el último. Hubo una gran persecución y un gran martirio en medio de este tiempo. Ahora, cuando el
procónsul romano le dio a escoger a Policarpo entre negar el nombre de Jesús y vivir, o confesar el nombre de Jesús y morir, él respondió lo siguiente: durante 86 años he sido siervo de Jesucristo y Él no me ha hecho mal. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Soy fiel, soy cristiano. Hermanos, al decir eso, el procónsul todavía le pidió encarecidamente: mira, tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. Policarpo nuevamente respondió: que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido. Y él aprovechó a decir lo siguiente: pero es noble cambiar de lo perverso a lo justo. Básicamente le dijo al procónsul: tú eres el que tiene que arrepentirse. El procónsul insistió: haré que ardas con fuego si desprecia a las fieras como no te arrepientas. Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que arde un breve momento y luego se detendrá, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Según la tradición, Policarpo fue amarrado a un poste y se encendió fuego a sus pies. Sobrenaturalmente, el fuego no lo consumía. Y al ver esto, y para no quedar en vergüenza, fue apuñalado por los romanos, y su sangre derramada sobre aquella leña apagó el fuego, mientras los testigos dicen que sus ojos estaban puestos en el cielo, y hermanos, y su corazón en la gloria. Él ansiaba a Cristo y fue fiel a Cristo hasta la muerte. Hermanos, si los hombres nos rechazan, nos encarcelan o incluso nos matan por ser fieles a la verdad, Cristo nos levantará de los muertos y nos alabará por nuestra fidelidad, dándonos el honor de la vida eterna. Así que de nuevo, hermano, no temas cualquier cosa que venga contra ti. No temas. Sé valiente en este mundo de cobardes. De verdad, este mundo es un mundo de cobardes. Todo el tiempo hay cobardía por doquier. La gente no tiene convicciones firmes porque es cobarde. Sé valiente en este mundo de cobardes. Y sobre todo, sé fiel a Cristo, porque Cristo lo vale todo. Por encima de todas las cosas, sé fiel a Cristo.